Les comento que igual que en otros cursos y siguiendo los consejos didácticos, pedagógicos, ¿cierto? Que se los transmito, a veces se me olvida si a ustedes se los he dicho antes, pero las clases no se recomienda hacerlas más allá de 45 minutos. Entonces nosotros también ya llegamos a un acuerdo internamente en la Escuela de Química y Farmacia. Por lo tanto, esta clase máxima, a todo reventar, va a durar 50 minutos, porque hay una serie de otras actividades no presenciales, ya que yo las puse en la web y la comentamos en la clase pasada, que tienen que ver también con la evaluación de la asignatura. ¿Ya? Estamos hablando fundamentalmente de actividades de tipo prácticas, utilizando obviamente las tecnologías, ¿ya? Y que apuntan a los conceptos fundamentales de la farmacología. Y como les había planteado en la clase anterior, vamos a comenzar con farmacocinética, ¿ya? Porque es sobre estos conceptos básicos, fundamentales de la farmacología, farmacocinética y farmacodinamia, sobre la que se construye cualquier otro tópico que apunte específicamente a algún tipo de fármacos, como por ejemplo antivirales, que están tan hoy día, ¿cierto? Estamos tan pendientes como humanidad de ellos, de fármacos antiinfecciosos en general y cualquier tipo de fármaco, analgésicos, ¿cierto? Anticonvulsivantes, anestésicos, fármacos que actúan para tratar la hipertensión, etcétera. Entonces, por un acuerdo que conversamos en la clase pasada, la primera clase, dije que iba a revisar conceptos de farmacocinética. Entonces, va a haber dos formas. Una va a ser el trabajo que vamos a hacer online juntos, que vamos a comenzar, ya comenzamos la clase anterior, pero hoy día vamos a reforzar. Y en la próxima clase voy a darle algunas pautas de un trabajo que ustedes tienen que hacer personal, un trabajo con apoyo de simulaciones. ¿De acuerdo? Y posteriormente yo también me apoyaré un poco como eran las clases fundamentales o antiguas, digamos, que es sobre la base de una pizarra, ir haciendo desarrollo, apuntando siempre a los conceptos que tienen que quedar ahí en la mente y que un farmacéutico, como ya les insistí bastante, son conceptos que tienen que estar ahí grabados a fuego en las neuronas, digamos, como mapas mentales, ¿ya? Porque a partir de allí nosotros podemos deducir todos los aspectos que requiere, eh, digamos, un farmacéutico para colaborar en forma eh, efectiva en este eh, bien como mancomunado que es el uso racional de fármacos. Nosotros somos los expertos en fármacos. Bien, damos comienzo entonces a la clase. Voy a admitir ahí a algunos muchachos que están, ahí están. Bien. Mm, Veíamos la clase anterior, ya, la forma en cómo nosotros podíamos conceptualizar, definir, visualizar la farmacología. Y decíamos que iba a depender ello de los puntos de vista, ya sea básicos o clínicos. Y dábamos como una definición amplia, ya una definición que les comentaba que me gusta mucho porque apunta hacia aquello que es fundamental. Y también confirma o reafirma lo que les estoy planteando. Cuando nosotros hablamos de un control químico de la fisiología, hablamos de entender el nivel más fundamental de este control, que es el control químico, sustancias químicas, productos
¿cierto? De la naturaleza, del laboratorio, pero en definitiva moléculas. Moléculas más simples, más complejas, que van a actuar a diferentes niveles dentro de la complejidad de la fisiología para modificarla con una intención. Y esa intención, también les comentaba que a veces en la historia de la medicina nos hemos equivocado. Lo que pensamos que podría haber sido bueno no era tan bueno y al revés, al revés. Pero así es la vida, por decirlo, ¿cierto? A través de la experimentación se va ganando experiencia y en definitiva se va avalando o se van desechando compuestos y aparecerán compuestos que tengan más beneficios que otros. Entonces, cuando hablamos de farmacología como el control químico de la fisiología, estamos hablando del fundamento de nuestra carrera. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué digo el fundamento de nuestra carrera? Porque para poder modular, controlar químicamente la fisiología con una intención terapéutica, necesitamos un profesional que conozca desde lo más profundo de los elementos que involucra este control químico. Y sin duda que para entender la química hay que entender la física y así hacia abajo. Por lo tanto, un profesional que tiene que tener una sólida formación científica y además conocer, obviamente, el cuerpo humano, desde lo que es la anatomía, pasando por la fisiología y la fisiopatología. Y en la farmacología, de una mirada muy amplia, aquella ciencia que es el centro de la formación del farmacéutico. Ya, no digo que sea la única, porque hay orientaciones más técnicas. El farmacéutico necesita tener una formación en la tecnología farmacéutica, que es propio del farmacéutico también. No hay otros profesionales que tengan una formación tan profunda como el farmacéutico en lo que es el uso de la técnica, de la tecnología para la producción de productos farmacéuticos. De la misma manera, todo lo que tiene que ver con el análisis, el conocimiento de instrumentos, de técnica, el conocimiento más hacia el área de humanidades, es cierto que algunos han tenido clases conmigo del área del mercado, o sea, conocer en definitiva qué significa comercializar, em, qué significa el mercadeo, qué significa la venta de fármacos. Voy a ponerla. Ya, entonces es una formación muy compleja, no digo que la de otros profesionales sea más simple. Sin embargo, estoy recalcando aquellas características que son propias y apunto hacia ello. Que ustedes no tengan ninguna duda que el profesional que tiene a cargo la gestión, y en este aspecto desde la química básica del laboratorio a la gestión de venta y dispensación, es el químico farmacéutico. ¿Y cuál era mi crítica? Es que ese químico farmacéutico ha estado ausente de nuestra sociedad y nuestra sociedad lo requiere. Tenemos una tremenda oportunidad de retomar ese campo laboral que es reconocido, tremendamente reconocido sobre todo en los países desarrollados. ¿De acuerdo? Bien. Hablaba de las visiones de la farmacología básica y aplicada. Básica en el sentido de lo que es la farmacología del punto de vista del interés de la persona que hace investigación, por ejemplo, que es mi caso. Yo me dedico a la investigación en el área cardiovascular, ya la había planteado, y la más aplicada, que toca algunos elementos de probablemente lo que puedo hacer yo cuando estoy interesado en generar, perdón, un fármaco o al menos los elementos de lo que puede ser un producto farmacéutico de alimento que tenga propiedades vasoprotectoras, como es lo que he incursionado, vasoprotectora, neuroprotectora, ahí podríamos pensar en aplicada.
Y obviamente queda aplicada todo aquello que tiene que ver con el uso de medicamentos en la clínica, desde la dispensación, con la información correcta del medicamento que hace el farmacéutico, ¿cierto? Hasta la vigilancia de lo que está pasando con, no solo con los pacientes que están hospitalizados, sino también con los que son nuestros clientes habituales y no tan habituales. Por otro lado, también les planteaba esta visión que apuntaba hacia el fármaco o el organismo. Hacia el fármaco cuando el fármaco es el punto de interés y básicamente es lo que hace la industria farmacéutica, que es generar nuevos compuestos para poder satisfacer necesidades terapéuticas que están pendientes o que pueden ser mejor satisfechas a través de fármacos, y la mirada del organismo, o sea, el fármaco, históricamente, las sustancias químicas han permitido conocer lo que hoy día conocemos, en lo que conocemos de la vida más íntima, digamos, de la biología, a nivel subcelular, celular y a nivel del organismo completo, gracias a estas sustancias químicas que han permitido modificar y al modificar entender mejor funciona, cómo funcionan los organismos vivos. ¿De acuerdo? Entonces, el fármaco, que de allí viene nuestro nombre en la profesión, farmacéutico, químico farmacéutico, el fármaco es un elemento, un bien fundamental, no solo hoy en día, sino desde los primeros tiempos en que fueron usados estos compuestos a partir de la naturaleza. Bien. Hoy día entonces voy a apuntar a estos dos conceptos que son fundamentales. Estoy hablando de farmacocinética y farmacodinámica. Pero antes, ver si hay algunos que están ahí en la lista, en la sala de espera. Ahí lo estoy admitiendo y escucharlo a ustedes respecto a lo que he estado comentando de la importancia del químico farmacéutico, la importancia de tener una sólida formación en farmacología, al mismo tiempo la importancia de, mirado desde el punto de vista positivo, digamos, la perspectiva que tiene nuestra profesión, sobre todo en los momentos actuales, donde andamos vueltos locos, ¿cierto?, detrás de una solución que va a ser química, una solución química, que no va a ser el cloro, el Clorox, ¿cierto? Una solución bastante más sofisticada que pueda llevar esta situación que vivimos hoy en día a cierta normalidad. ¿Por qué? Porque las consecuencias que estamos viendo son tremendas, son insospechables. Yo cuando, y me imagino que ustedes también, cuando ven de repente estos videos de lo que pasa, lo que pasó en la Sofri hoy día, ahí la gente vuelta loca, o esta apertura, y es como que mucha gente no se da cuenta que el virus sigue ahí. Y ya les había comentado que el nivel de acción del virus es absolutamente sistémico, que actúa sobre células que tienen una función fundamental, ¿ya? Y no sabemos tampoco cuáles van a ser las consecuencias de aquellas personas que fueron, digamos, infectadas y que a lo mejor ni siquiera tuvieron síntomas, pero no sabemos las consecuencias que tenga esa infección. Entonces, tenemos que ser súper responsables nosotros con el cuidado nuestro, el de nuestros familiares y de todos aquellos con los cuales nosotros podamos conversar. ¿De acuerdo? Pero al mismo tiempo, les comento esto porque creo que es un deber sobre todo del farmacéutico, de entender cuáles van a ser las herramientas, por dónde van, digamos, las vías de solución. Somos los farmacéuticos los encargados de buscar esas herramientas, ¿ya? Pueden haber otros profesionales. Le he comentado que me he formado, que he interactuado con profesionales de todas las áreas, dentistas, médicos y todo, pero esas personas son excepciones. Son excepciones que apuntan hacia lo que es el interés por los fármacos, pero no es lo habitual. El caso del médico, ¿cierto? Que hay una sobrevaloración del médico
más allá de lo que corresponde a la valoración por un equipo multidisciplinario, que es lo que debería ser, esta sobrevaloración de un profesional que además, por la necesidad de la complejidad de las terapias, ¿cierto?, de la enfermedad, es especialista en un área ya sea, qué sé yo, la área cardiovascular, renal, infecciosa, entonces em, somos los farmacéuticos los que tenemos que formarnos y este curso apunta hacia eso, formarse sólidamente como farmacéutico, tener estos conceptos que estoy revisando absolutamente claros y por eso que quedo absolutamente abierto para retomar, para aclarar, para responder a través de los foros, a través de todas las herramientas tecnológicas que tenga a mi alcance, para que podamos dar un paso. Si yo insisto y me quedo pegado en esto es porque veo tremendos problemas en la formación de farmacéuticos. No es porque quiera decirlo solamente, me preocupa, estoy muy preocupado. Comparo a la formación de los farmacéuticos chilenos, ¿cierto? No lo voy a comparar con el vecindario, porque no es eh, una comparación conveniente, ¿cierto? Comparémonos con los países desarrollados, que estamos muy alejados. Tuvimos una formación muy buena, pero lamentablemente esta formación fue perdiendo vuelo, rigurosidad, lamentablemente por el trabajo que primó en los últimos años en las cadenas de farmacia. ¿Ya? Yo fui alumno de un Premio Nacional de Ciencia en mi tesis doctoral y trabajé en un laboratorio en Montemar y tenía estudiantes de farmacia que incluso vivían ahí en un chalet en Montemar donde teníamos el laboratorio. Y me empecé a preocupar cuando se empezaban a arrancar para ir a trabajar a farmacia. Y decía, esta cosa, estoy hablando de muchos años atrás, dije, esta cosa va mal. Y así es. ¿Ya? Hoy día prácticamente es un milagro tener un estudiante de farmacia que esté preocupado por la investigación. Pero bueno, tal como se lo advertía a los estudiantes, se acabó el negocio. Se acabó, ¿cierto? Esa rentabilidad de la farmacia y los capitales siempre buscan industrias o negocios que renten más. Así que es nuestra oportunidad, es formarnos como corresponde. Tenemos el tiempo, una situación complicada y todo, pero ese tiempo usémoslo bien y formémonos en lo que es la base del químico farmacéutico. ¿Ya? Es por eso este curso. Bien, farmacocinética. Decía que la forma de describir mejor la farmacocinética o visualizarla, si quieren ustedes, como yo visualizo, es a través de la medición de la concentración plasmática en el tiempo. Tengo en el eje de las ordenadas la concentración plasmática y en el eje de la abscisa el eje de tiempo, el eje X, perdón, el tiempo. Y vemos cómo la concentración de fármacos va aumentando progresivamente hasta llegar a un máximo y luego va decayendo. Esto puede ser bien representado en muchos casos, puede ser bien representado por un modelo simple, que es el modelo de un compartimento, que está acá, este modelo de un compartimento, el que está en la parte superior. Vemos que el fármaco ingresa a este compartimento que tiene el número 1 arriba, ahí, ingresa con si es puesto directamente, va a llegar en forma instantánea al compartimento y se va a distribuir de acuerdo al volumen de distribución. Es como cuando uno disuelve una sal en un vaso precipitado con agitación, uno echa la sal y se disuelve prácticamente en forma instantánea. Eso es lo que ocurre o muy cercanamente ocurre cuando uno administra una inyección endovenosa. Pero sin embargo, si el fármaco es puesto en un lugar diferente, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, que es lo más común, el fármaco va a sufrir un proceso de absorción, en donde la velocidad de absorción queda representada por la KK sub A. Entonces arriba tenemos la K sub A
y tenemos IV, que sería la inyección, y el bolus, así se llama, una inyección endovenosa cuando nos saltamos esta fase y vamos directamente hacia el compartimento central. Sin embargo, un modelo de un compartimento tiene una salida, una sola salida, ¿ya? Que está acá representada por esta flechita que arriba tiene la K sub E. Y cuando nosotros hacemos una gráfica logarítmica, fíjense que está el logaritmo en el eje de las Y, logaritmo de la concentración versus tiempo, vamos a tener una curva que es casi una curva, una línea recta. Una línea recta que aparece como veíamos antes, no como una línea recta, ¿ya? Cuando es graficada en una escala no logarítmica. Pero cuando uno la grafica logarítmicamente, tiende a ser una línea recta. Esto es porque el proceso de salida es un proceso exponencial de orden 1, de primer orden u orden 1, que es lo mismo. Cuando, insisto, más o menos el 70% de los fármacos se distribuye de manera que el organismo es como que si el organismo fuera un solo compartimento. Eso es lo que le estoy planteando. Es como que el organismo se comporta como un solo compartimento. Eso quiere decir conceptualmente que el fármaco llega muy rápidamente a todos lados, ¿ya? Es lo mismo que el vaso precipitado, en este caso, el fármaco llega al organismo, que es muy complejo, estamos claros que es muy complejo, pero en un tiempo prudente, el fármaco llega a todos lados, ¿ya? No significa que esté la misma concentración en todos lados, lo que significa es que llega a todos lados y se establece un equilibrio de las concentraciones en los diferentes tejidos con la concentración plasmática. Es por lo tanto la concentración plasmática en donde no tenemos que tener el ojo. Y esa concentración plasmática es bastante estable y se estabiliza rápidamente. Pero esa concentración plasmática va a ir cambiando con el tiempo, va a ir cambiando, claro, porque si el fármaco se está absorbiendo y luego va a ir saliendo. Y si el fármaco se administró directamente, va a llegar a un nivel y va a comenzar a bajar. Pero se asume que ese equilibrio se manifiesta, se alcanza rápidamente. Eso es un modelo de un compartimento. Preguntas. ¿Me escuchan o no? Sí, profe, sí se escucha. Ah, súper. Me ha pasado alguna vez que estoy así, pasa media hora, ¿me escuchan? No, no hay nadie. Ya. Una persona que está ahí atrás mm, me da sentido. Bien. Entonces, el modelo de dos compartimentos es más complejo. Podría plantearles, por ejemplo, cuando un fármaco debe atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, cuando el fármaco atraviesa o debe atravesar la barrera hematoencefálica, el cerebro estaría representado por este segundo compartimento que aparece acá, este segundo en este modelo, este segundo, y por lo tanto el fármaco va a llegar al primer compartimento, tal como veíamos antes, pero va a ir más lento hacia un segundo compartimento. ¿Y cómo lo vamos a ver nosotros en una gráfica logarítmica siempre? Vamos a ver no una línea recta, sino que vamos a ver dos fases. Una primera fase que describe lo que es la distribución del fármaco en el compartimento que está más accesible, ¿ya? O en los compartimentos periféricos, como aparece acá. Y una segunda fase que es ya cuando el fármaco alcanza estos equilibrios que antes les planteaba y comienza a eliminarse del organismo. Ojo, que en los dos modelos, y esto es muy importante, siempre el fármaco se elimina del compartimento central, ¿ya? Siempre del compartimento central. ¿Ya? Voy ahí nuevamente ahí. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Pregunto. La respuesta es porque en el compartimento central se encuentran los órganos más importantes relacionados con la eliminación de fármacos. ¿Cuáles son? El hígado y el riñón. El riñón elimina fármaco
a través de la orina en forma inalterada, en forma activa, en forma cambiada, en una mezcla, puede ser toda la alternativa, activo o inactivo, y el hígado, que tiene como papel biotransformar, es un verdadero laboratorio que transforma químicamente, y la lógica del hígado, y esto solamente un farmacéutico lo sabe, la lógica del hígado es aumentar la polaridad del fármaco. ¿Por qué aumentar la polaridad? Porque aumentando la polaridad hacemos de que el fármaco pueda ser eliminado a través de la orina. Si nosotros administramos un fármaco apolar y no existiera, por ejemplo, una benzodiazepina, como el clonazepam, por ejemplo. Supongamos que administramos clonazepam y no existe una maquinaria que transforme químicamente, como todas las células tienen esa capacidad, pero es el hígado el que se ha especializado en la biotransformación. Si no existiera el hígado, ese fármaco estaría circulando 100 años en nuestro organismo, porque se filtraría y se reabsorbería. ¿Por qué se reabsorbería? Porque como es apolar, pensemos en algo así como el benceno. Si es apolar, va a atravesar membrana y se va a recuperar. Va a la orina o va al líquido, al líquido que se filtra en el riñón y se va a absorber nuevamente hacia el organismo y así eternamente. Entonces, este mecanismo es un mecanismo evolutivo de los sistemas vivos, de aumentar la polaridad para deshacerse no de fármaco, porque esto no, el hígado no está esperando que naciera la farmacología, simplemente porque los fármacos usan un sistema que estaba ahí, que es ancestral, que es propio de la vida y de los organismos más elementales, perdón. ¿Por qué los organismos más elementales? Porque estos organismos más elementales, cuando aquellos que estaban en contacto con sustancias liposolubles, estas sustancias ingresaban a este organismo, una bacteria o un organismo más complejo, multicelular, para poder sobrevivir a un compuesto tóxico, este organismo vivo tenía que deshacerse de eso. Y ahí comienza, digamos, la maquinaria rudimentaria de transformar este compuesto que se queda pegado, que está adentro, que no podemos deshacernos de él, de transformarlo en algo más polar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el hígado? Fundamentalmente, desde el punto de vista de los fármacos, produce una biotransformación. Pero esta biotransformación que aumenta la polaridad no siempre tiene esos efectos. Hay fármacos, ¿cierto?, que no tienen un efecto farmacológico, o sea, eso se llama profármacos, y que han sido diseñados intencionalmente para que al pasar por el hígado se biotransformen y se activen. Es una posibilidad. Y la otra posibilidad hay varias posibilidades, que se biotransforme y esa biotransformación lo inactive, o que se genere un compuesto que antes no era activo en un compuesto activo, o un compuesto que tenía una cierta actividad va a cambiar su actividad, un poco más, un poco menos, etcétera. Están todas las posibilidades abiertas. Pero siempre hay una intención que es aumentar la polaridad. ¿Por qué? Porque las reacciones que ocurren ahí, y las podemos entender, y por eso digo que somos los farmacéuticos, porque las reacciones que ocurren ahí son reacciones de oxidación, ganancia de hidrógeno, perdón, ganancia de oxígeno a través de grupos hidroxilos, por ejemplo, ¿ya? O ganancia de oxígeno a través de grupos carbonilos, CO. ¿De acuerdo? Que en definitiva, ¿qué es lo que hacen esta ganancia de oxígeno con grupos hidroxilos, carboxilos, grupos aminos? Los grupos aminos, el NH2, cuando el NH2 toma un protón, se convierte en un compuesto polar. Tenemos el mejor ejemplo en este aspecto son los aminoácidos, porque los aminoácidos nos encontramos con aminoácidos que tienen tanto grupos carboxilo como grupos aminos, y esos grupos pueden estar cargados y por lo tanto al estar cargados son más hidrosolubles y se pueden eliminar por la orina. ¿De acuerdo? Entonces la lógica de esta constante E que de eliminación
es de alguna manera sumar los procesos que dan cuenta con la eliminación del fármaco. ¿Y cuáles son esos procesos? Que va a depender para cada uno de los fármacos, van a ser los procesos que ocurren en el hígado y en el riñón. O sea, la suma. En algunos casos es, para algunos fármacos fundamentalmente, lo que da cuenta de la eliminación del fármaco del cuerpo es el metabolismo hepático. En otros casos es porque prácticamente, como las sulfas, por ejemplo, prácticamente, o las mismas penicilinas, prácticamente el fármaco se elimina vía renal. ¿Qué determina esto además de entenderlo como farmacéutico desde el punto de vista químico? También podemos entenderlo desde el punto de vista del lugar de acción, porque si el fármaco se elimina fundamentalmente por la orina, eso quiere decir que uno dice, si el fármaco se elimina por la orina, eso quiere decir que el fármaco de alguna manera va a pasar, o eventualmente puede pasar activo por el riñón y por lo tanto puede servir para tratar alguna enfermedad o este toque químico puede hacerlo en el riñón, ¿ya? Y eso da pie para usar fármacos que se eliminan fundamentalmente por esa vía, como antidiuréticos, por ejemplo, o antiinfecciosos. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos conceptos que le estoy planteando que tiene que dominar un químico farmacéutico, lo estamos conversando ahora en este curso. ¿Se fijan? No son un montón de conceptos, son conceptos puntuales, pero que requieren una formación. Cuando yo digo entender la química, no es que vayamos a aprender química aquí, si para eso está la malla compleja del químico farmacéutico, tiene una química general, una química orgánica, una química inorgánica, porque no solo tenemos que entender el fármaco desde su esencia, tenemos que entender cómo podríamos determinar un fármaco, una droga, en términos más generales, o un analito, digamos, del punto de vista técnico. Entonces, estamos hablando de un profesional de alto nivel, ¿cierto? Que se pierde detrás de un mostrador sin estar en el mostrador en la oficina, encargado solamente de manejar la contabilidad, ¿cierto? Eso es absurdo. Bien, consultas, muchachos, consulta de la importancia de nuestra formación, consulta de entender estos conceptos, pero muy claramente, y si no están claros, aquí tienen al profesor que los puede guiar por lo menos, y en este curso orientarnos para que sí podamos fortalecernos como químicos farmacéuticos. Bien, me estaba refiriendo a farmacocinética, decía que en definitiva eh, la visualizamos como la concentración plasmática, pero que sabemos que esa concentración plasmática es producto de todos estos procesos que estaba comentando recién, tanto de la llegada como de la salida y de todas estas series de procesos que ocurren en nuestro organismo y ocurren desde lo más íntimo de lo que es una reacción química, ¿ya? Por lo tanto, y insisto nuevamente, y me disculpan si soy obsesivo en esto, ¿ya? No cualquier profesional va a entender este fenómeno, digamos, en forma, aunque la palabra, digamos, no parece muy afortunada cuando uno dice cabalmente, ¿cierto? Pero estamos hablando de entender realmente el- la ciencia que está detrás, o los requisitos para aprender, de aprehensión, de aprender el concepto de fármaco, que es sumamente difícil. Uno ya lo ve cuando se tocan estos temas en la televisión, incluso por gente experta. Farmacocinética. Entonces, esta farmacocinética vamos a tener la oportunidad de poder ejercitarla a través de simulaciones, y vamos a aquello que apunta más hacia el curso, que es este curso de mecanismos moleculares de acción de fármacos, que apunta hacia de qué manera, de qué forma, en definitiva, el fármaco va a dar este toque químico, de qué manera este fármaco va a explicar el mecanismo de acción que va a traer beneficios
al paciente que está con una dolencia. Y estamos hablando entonces de farmacodinamia. Muchas veces, y esto es bastante frecuente en los textos de farmacología, se dice farmacocinética es aquello que el cuerpo le hace al fármaco. Claro, porque el cuerpo determina que el fármaco entre o salga de cierta manera, es lo que conversábamos. Y la farmacodinamia apunta hacia lo que el fármaco ejerce sobre el organismo. ¿Y cómo lo visualizamos? A través de una curva dosis-respuesta. Lo que tengo acá es muy importante, muchachos, tan importante como lo que planteaba antes. Cuando estoy midiendo una respuesta farmacológica que aparece acá en el eje de las I, cuando estoy midiendo una respuesta farmacológica como contracción, como frecuencia cardíaca, ya la frecuencia cardíaca es bastante fácil imaginársela. Y tenemos esta evaluación contra el logaritmo de la concentración. Fíjense que esta curva que va desde el nivel basal al nivel máximo, ¿ya? En toda la ventana de respuesta que va desde el nivel basal de la frecuencia hasta el nivel tope que prácticamente es la situación que podríamos soportar desde el punto de vista antes que nos dé una fibrilación y una arritmia cardíaca, que son más o menos 220 latidos por minuto. O sea, cuando vamos de un latido normal, supongamos 60 latidos por minuto en una situación de bastante reposo, a 220, que es el máximo, cuando nosotros manejamos esto desde el punto de vista de las concentraciones de fármacos que van a producir esa variación, estas concentraciones obedecen a una escala logarítmica. De ahí se fijan acá que al menos si nosotros nos centramos en el 0,1, del 0,1 tenemos casi, mire, más o menos por ahí, no es un 10% de la respuesta, es menos de un 10%, pero voy de ese punto, de este punto que está acá, y avanzo 1 a 1, a 10, avanzo a 100. Estoy avanzando 1000, de 1 es a 1000, de 1 es a 1000, o sea, 3 potencias. Y con 3 potencias abarco. Y eso es lo que quiero explicarme. Es necesario avanzar en 3 potencias para ir más o menos del piso al techo. Del piso al techo. El bottom y el top, que aparece ahí en inglés, podríamos decir nosotros es el piso y es el techo. O sea, para poder ir del piso al techo necesito ir o avanzar en una escala de concentraciones de 1 a 1000, o de 0,1, que es lo mismo, a 100, o de 0,01 a 10. Podemos ir desplazando la curva, ¿cierto? Pero eso es lo importante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es relevante esto? Porque muchas ocasiones, muchos trabajos que tienen como fin evaluar el efecto de los fármacos, no se tiene en cuenta esto, ¿ya? Y se usan concentraciones. Vamos a usar, por ejemplo, 10, lo que les decía la clase pasada, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 y 100. O sea, de 10 a 100 hemos avanzado una potencia. Por lo tanto, si nos encontramos con la suerte de apuntarla al inicio de la curva dosis-respuesta, hemos avanzado recién un primer tramo, pero queda todo el resto, ¿ya? Y si tuve no la suerte o la mala suerte de ir a concentraciones más bajas, simplemente en ese rango no voy a ver respuesta. Y si fui al techo, partí midiendo el techo del efecto y podría haber asumido que el techo del efecto era a nivel basal. Y avancé para la derecha y dije, no, este fármaco no tiene efecto y en el otro caso tampoco tiene efecto. No veo cambios, ¿no? O sea, no veo cambios. No veo cambios en la respuesta que estoy midiendo, ¿ya? Entonces, eh, no sé si se dan cuenta de lo que estoy diciendo. Voy a ir a la curva. O sea, si me ubico en esta región cercana al bottom o arriba cercana al top, puedo simplemente hacer un protocolo experimental,
experimental, estar trabajando un mes, un año, 2 años, y finalmente definir que no hubo cambio significativo en lo que estaba evaluando. ¿Por qué? Porque no tenía una sólida formación en farmacología, por eso. ¿No? Bien, estamos hablando de aspectos que son clave para la formación del farmacéutico. Por lo tanto, cuando yo voy a medir una respuesta farmacológica, tengo que tener claro lo que estoy planteando acá, que la respuesta se va a mover en contra un eje de concentraciones, un protocolo de concentraciones que es logarítmico y que tengo que tener claro cuál es el piso del que estoy partiendo y tengo que tener claro cuál es el techo. Y eso no está claro. ¿Por qué razón? Tengo que saber cuál es el piso y el techo porque el parámetro más importante de un fármaco es la concentración que aparece acá en la mitad de la curva, la concentración que produce el 50% del efecto y que aparece acá, lo voy a destacar, voy a hacer un zoom para que quede en el medio de la pantalla, esta concentración y que aparece acá, y voy a poner en el medio de la pantalla la concentración efectiva 50. Esa concentración efectiva 50 es como la huella digital del fármaco. ¿Ya? Y resulta que esa huella digital del fármaco, como que dice, mira, ¿sabes qué? Necesitamos un PCR para, no sé, para hacer una prueba de paternidad. Te pasan el fármaco y tú haces la prueba de paternidad, que es dar en este caso el parámetro clave, que es la concentración efectiva 50, y si no respetaste lo que estaba planteando antes, simplemente estás diciendo algo falso, ni siquiera estoy diciendo que la persona esté mintiendo, simplemente la persona está diciendo algo que no tiene idea de que es falso, porque no se formó, no tuvo la capacidad, ¿cierto? Acaba de llegar mi señora del laboratorio de PCR, ¿ya? O sea, hago también esta analogía porque ella tuvo que entrenarse también, ¿ya? Con cierta cantidad de pruebas que ya estaban hechas para decir, mira, sí, en realidad cuando tienes tantas pruebas que son positivas, qué sé yo, cuando tú ya obtienes lo que obtiene un experimentado, en ese momento ya puedes hacerlo sola, ¿ya? Entonces, bueno, imagínense que fueran puros amateurs metidos en el laboratorio de PCR, con el desastre de los seguimientos y todo el despelote que tenemos en Chile. Imagínense además las pruebas, ¿cierto? Poco confiables. Bueno, eso poco confiable es lo que estamos haciendo en farmacología. ¿Y por qué razón? Porque, en parte, digamos, porque, porque los farmacéuticos no tienen una buena formación o no han tomado conciencia. Y una de las causas que veo yo es este entusiasmo exagerado por el negocio, ¿cierto? Que finalmente significa un eraquil y que se los comenté porque lo sufrí en carne propia cuando los farmacéuticos perdimos nuestras farmacias. Perdimos nuestras farmacias, ¿ya? A través de toda una estrategia. Entonces, bueno, ¿qué es lo propio del farmacéutico? El fármaco, pero entenderlo en toda su magnitud. Terminando la hora, ya estamos en el horario, algunos un poco dormidos. Siempre espero, como decía un profesor del área de administración, me decía, si uno, ¿cierto? Que nos mostraba una historia de un tipo que intentaba salvar las estrellas de mar que estaban varadas. Entonces un tipo le dijo, oye, es una locura porque son miles las estrellas de mar que están varadas. Entonces él tomó una y la tiró y dijo, pero para esa tiene sentido. Entonces, para quienes me escucharon, ¿cierto? Y entendieron el mensaje, esta clase tuvo sentido. Ojalá que sean muchos más. Eso lo saben ustedes. Nos estamos viendo entonces la próxima semana. Cuídense mucho. Preguntas antes. Profe, Dime, yo tengo una duda. Esteban. Sí, hola. ¿Cómo determinamos el top y el bottom de un medicamento?
vamos a hacer hacia allá, voy a dirigirme fuertemente porque tengo que ser consecuente, ¿cierto? Pero adelantando un poco la experiencia que tengo en mi ámbito y que la puedo extrapolar a otros también, porque cuando uno ya entiende los conceptos, tú dices, voy a buscar la forma y el farmacéutico, insisto, tenemos esa capacidad porque manejamos además muy bien las matemáticas, una tabla, etc. Entonces, a ver, ¿cuál sería el nivel basal? Entonces uno podría decir en algo tan complicado como puede ser el comportamiento. A ver, voy a ver el comportamiento basal, por ejemplo, que podría ser de un animal. Cuánto tiempo duerme, cuánto tiempo come, y tú partes de esa basal. Y tú podrías estresarlo, por ejemplo, y medir el tiempo que duerme, a lo mejor cambia. Pero en el caso que es bastante más fácil, ¿cierto? Tú dices, ya, a ver, con una persona, tú dices, a ver, descanse, ¿qué es lo que uno debe hacer cuando toma la presión sanguínea? ¿Cierto? Dice, mira, siéntese, qué sé yo, pone el manómetro, toma la presión y la tomas 3 veces, por ejemplo, y promedia. Entonces tú ya tienes el nivel basal. Después la persona, que es también lo que hace el médico cuando te hace medición de función cardiovascular, te hace usar la trotadora, ¿cierto? Te va subiendo ¿cómo se llama? La pendiente. Entonces llega un momento en que él sabe también y uno sabe que 220 ya, y además con la edad y todo, y si tiene antecedentes cardíacos, sabes que por ahí va el límite. Entonces ahí tú conoces el piso y el techo. Y con otro ejemplo más. Lo que hago en el laboratorio, yo trabajo con aorta, con músculo liso vascular. Tomo el vaso y lo pongo en una condición basal, ¿ya? Y para eso, ¿qué es lo que hago? Tomo el vaso y le doy una respuesta máxima, alcanzo para llegar al máximo del sistema. Es muy importante eso porque si tú no conoces el máximo del sistema, ¿cómo vas a saber si un fármaco cuán efectivo es, digamos, un fármaco? Entonces, el top es fundamental y el bottom es más manejable, porque yo podría determinar, pero experimentalmente, eso lo podemos discutir después, podría determinar que con 1 gramo de tensión basal, el vaso, esa va a ser mi basal, con 1 gramo de tensión, pero podría ser que ese gramo de tensión sea mucho o poco. Entonces yo voy haciendo pruebas y digo, mira, si con 1 gramo, entre 1 gramo y 2 gramos, que es más o menos, da lo mismo. Yo podría establecer 1 gramo de tensión basal, 1,5 o 2 gramos de tensión basal. Luego, cuando doy, en este caso específico, cuando doy una respuesta máxima, que lo consigo de qué manera, abriendo todos los canales de calcio del músculo liso vascular, porque es la forma en cómo está diseñado el músculo liso vascular para responder a toda máquina, a toda potencia. No hay liberación de calcio como en el músculo esquelético desde el sarcoplasma, desde almacenes intracelulares. Aquí fundamentalmente el calcio viene, porque el músculo liso vascular no está, digamos, no tiene esa infraestructura tan especializada que tiene el músculo esquelético, y eso por razones de sobrevivencia, ¿ya? Arrancar, pelear, qué sé yo, eso lo podemos discutir. Pero no significa que los vasos sean menos importantes, son muy importantes. Pero el vaso no se contrae así en una para otra porque sería contraproducente. Imagínate, la aorta si se contrae de repente, así, sube la presión, queda la grande. Los vasos tienen una tensión basal y es sostenida. ¿Y cuál va a ser la fuente principal de calcio? No es necesario que la fuente venga de adentro, ahí mismo, para las fibras contráctiles, que viene de afuera. Entonces, una forma como tú puedes evitar que se contraigan es bloqueando los canales de calcio. Y justamente los bloqueadores de canales de calcio fueron éxitos. Me tocó participar en algo de descubrimiento de antagonistas canales de calcio en los años 90, 80, 90. El boom de, 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 de la nifedipina, la nitrendipina y todas estas cosas, que hoy día no se usan para tratar la hipertensión porque producen edema. Y hay otros fármacos, sistema renina, angiotensina, que tiene que ver un poco con este virus. Bueno, para terminar la historia, yo contraigo en forma máxima este vaso. Y ahí sé que más no se puede. O sea, el vaso entró todo el calcio al músculo liso y se contrajo. Contracción máxima. ¿Cómo lo hago? Que se abran los canales de calcio. ¿Cuándo se abren los canales de calcio? Cuando yo despolarizo la célula. ¿Y cómo puedo despolarizar la célula? Agregando una solución de alto potasio. Porque ¿quién controla el potencial de membrana? Entender cómo funciona el potencial de membrana es entender cómo funciona la vía. ¿Ya?
porque así es como nos comunicamos por las neuronas, ¿cierto? Todas las células tienen canales iónicos. Los canales de calcio se abren cuando, o perdón, la pregunta era otra, era ¿qué ion regula el potencial de membrana? El potasio. El potasio regula el potencial de membrana, ¿por qué? Porque es el ion que más permea. Por eso, en situación basal en la célula, es el ion que más permea. El músculo liso vascular y las neuronas y todo lo que es tejido excitable tiene canales de sodio, canales de calcio, canales de cloruro, canales iónicos, pero el que regula el potencial de membrana es el potasio. Por lo tanto, si yo tengo una solución Krebs de potasio afuera normal de 5 milimolar de potasio afuera y adentro 120, ¿cierto? O 90. ¿Ya? Y si yo en vez de 5 pongo 60, ya 50, 60, 70 milimolar fuera, sustituyendo el potasio isotónicamente. Lo que pongo más de potasio lo saco de sodio para mantener la osmolaridad. Bueno, en esa situación se produce una despolarización. Otra forma de excitar un músculo liso es a través de un estímulo eléctrico. ¿Ya? Ahí tienes la respuesta máxima. ¿De acuerdo? Si es sobrevivencia, tú vas a decir cuál es el máximo de sobrevivencia. Entonces, te das un control, que tú lo vas a medir esa sobrevivencia del tejido, de las células, ¿cierto? En tiempo, que sí, pero siempre tú tienes que determinar, para poder determinar, valga la redundancia, la concentración efectiva 50, tienes que tener un piso y tienes que tener un máximo. Porque a medio camino vas a tener esta huella digital del fármaco, que es la que se informa en la investigación y la que nos permite a nosotros, digamos, trabajar con el fármaco en la concentración que corresponde. Cuando está mal hecho eso, se empieza a derrumbar el famoso castillo de naipe, porque hay gente que avala tu trabajo, usa el mismo protocolo y se genera una cosa tremenda. ¿Más preguntas? ¿No? No, profe, gracias. A ustedes, que estén muy bien, cuídense.